Bienvenidos al sillón. Bienvenidos, hoy tenemos un podcast muy especial, tenemos nuestro primer invitado especial real porque el grillo no cuenta. De hecho el grillo no vino esta vez. Sí, el grillo se enojó, tiene sus problemas de fama. Bueno, por aquí está Sergio Quiñones, nuestro tío, obviamente. Como no tenemos amigos, pues tenemos que invitar a nuestro tío al programa porque pues no. Por lo menos tiene doctorado. Bueno, tío, saluda. Tío, pues, hola, buenas noches, grillo. De veras, no tuve nada que ver con tu cambio, una disculpa. No, pidió una extensión de contrato. Sí, estamos ahorita en ese tema. Bueno, una de las razones, como bien estamos en el mes del terror, entonces lo que quisimos fue hacer este pequeño especial específicamente el tema de Halloween. Y qué mejor que hablar de terror y de Halloween que, bueno, para ustedes que no lo saben, vamos a darle presentación a mi tío porque él escribe principalmente cuentos de terror, bueno, si no es que casi todo, y pues obviamente es un especialista en esto. Y es un mero mole, realmente es la persona que más nos ha enseñado el tema de personajes de terror, la cultura, de todo lo que engloba lo scary, toda la parte terrorífica. Entonces, tío, no sé si primero quieres platicarnos un poquito de tus libros. Bueno, para que no se vuelva esto entrevista, yo escribo bajo el seudónimo de Sergio Quimor. Mi narrativa, como bien lo dicen ustedes, es mi principal género. En terror, mi estilo es narrativa, cuento, novela y el género de horror es a lo que me dedico. Tengo la novela Imago, que se publicó por la Secretaría de Cultura, la novela Veda, que también se publicó por la Secretaría de Cultura. Tengo un par de libros de cuentos, horrores breves, y está por salir el día 31, que se va a presentar acá en Guadalajara, el libro Umbral, en el que 8 autores tapatíos de terror vamos a presentar una antología de cuento en lo que viene siendo el programa de Fóbica. Ay, caray, si me fue ahorita dónde va a ser la presentación, pero aproveché. Gente importante, pareció un programa de verdad. Sí, oye, la hora nacional se queda estúpida. También tuviste, recuerdo, un proyecto pequeño, no duró mucho, pero Crónica. Era un cómic que empezamos a participar con un ilustrador, René Córdoba, de aquí de Guadalajara también, en el que íbamos a sacar una especie de spin-off de lo que vienen siendo mis personajes de Imago, que son licántropos, hombres lobos. Y bueno, pues como siempre falta a veces presupuesto, faltan a veces líderes de proyecto, pero logramos sacar un solo tiraje y bueno, en eso quedó la serie. ¿Por qué escribir de terror cuando puedes escribir de cosas más sencillas como una novela o algo de amor, algo tipo Daniel Steele de... Ándale, o sea, algo mucho más sencillo que el terror, porque pues, para escribir de terror tienes que involucrar, dar miedo, ¿no? Entonces tienes que pensar no solo en una historia interesante, sino de repente meter tintes de horror, vaya. Lo que sucede, mira, yo tengo una teoría de que el terror o el horror es el primer género de la narrativa de la humanidad. ¿Por qué? Porque se enseña a través del miedo. A los niños en la época en la que los Homo sapiens, posiblemente los neandertales, aunque los neandertales no tenían mucha comunicación, pero los Homo sapiens se encerraban en sus cuevas, los viejos trataban de enseñar a los niños qué les podía afectar, qué los podía dañar. Entonces las historias eran en base a el niño que se alejó de la tribu o de la cueva y llegó el dientes de sable y se lo comió. O cuando veían todos aquellos elementos de la naturaleza que no podían explicarse les generaban miedo. Como el fuego. El rayo, la tormenta, lluvia, los huracanes, los ciclones, todo eso, ellos atribuían a entidades espirituales ese tipo de eventos. Entonces por ello causaba miedo. Como el tema de, por ejemplo, el diablo y el infierno con la Biblia, ¿no? Los espíritus, exactamente. Sí, yo tengo muchos conocidos que, o sea, incluso si no profesan esa religión, dicen, el diablo, oye, no digas esa palabra. O sea, si tienen miedo de decir la palabra diablo, o Belcebú, o Lucifer, en la noche... Nuestra educación está basada en eso. ¿Qué es lo que te enseñan de chiquito? Vete a dormir si no te va a agarrar el coco. Haz esto si no te va a llevar el hombre de la bolsa. La Llorona se lleva a los niños. El ser humano aprende a través del miedo a protegerse de aquellas cosas que le hacen daño. Entonces, según yo tengo esa teoría, por eso a mí me gusta tanto el horror y por eso a la gente le gustan las historias de horror, la lectura de novelas, cuentos de horror o las películas de horror. Oigan, ¿y qué tanto tiene el terror de la mano de los conocidos? Porque dices, le tenemos miedo a algo que te pueda hacer daño. Claro. Pero, por ejemplo, tú el coco yo no sabía ni cómo era, pero yo le tenía miedo. O al diablo, o a la Llorona. A la Llorona, o a cualquier espíritu.
¿Qué tanto influye el desconocer algo para que tengas miedo? Mira, la imaginación es ese don que tenemos exclusivamente los seres humanos. Ningún otro ser vivo en la Tierra aparentemente tiene una imaginación. Entonces, nosotros somos capaces de ver objetos o figuras que otros animales no ven porque les damos a las nubes, les damos forma de algo, a las manchas. En la tortilla decimos ya se apareció la Virgen Guadalupe Sí, en esta claro. tortilla, Sí, claro. o Jesucristo en este pan tostado, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Cuando son las epifanías, no. No, cuando Sugestión, no sé. cuando ves objetos con forma y dicen, esta sombra es mi abuelito y resulta que es tu cerebro, se me fue ahorita el nombre, Interpretando, ¿sí? Sí, es una Todas esas cosas a mí... habilidad del cerebro humano. Sí, a mí... Bueno, es que yo conozco mucha gente que es escéptica. Paleidolia, perdón. ¿Cómo? Paleidolia. Ok. Es la capacidad de ver una mancha en el suelo y decir, tiene la forma del diablo y pues ningún otro animal lo agarra y se dice Que ellos también lo hacen los psicólogos con lo de las formas que tú ves con algunas manchas, ¿no? Sí, Algo la tiene que ver. Rorschach, la... Sí, lo de la prueba de Rorschach. Rorschach, perdón. Sí, a lo que iba es que todas esas cosas, te digo, yo compraba libros de La Mano Peluda y Ajá. me acuerdo que había fotos de un unicornio en la marquesa y yo, obviamente por esa, pues no sé, como morbo de misterio, así, yo me la creía, Daniel y yo decíamos, hay unicornios en la marquesa, o no sé si, bueno, en nuestros tiempos donde los celulares de Nokia... Eran los pinches caballos que les ponían un cono de Sí, lado güey, claro, en la cabeza y claro, los vendían a los sí. chilangos como Como de que ven a la unicornios, marquesa. O por ejemplo, no sé si te acuerdas, hay un video muy famoso cuando tenemos el celular así de que la autopsia de Valentín Elizalde, había uno de un duende. De que son unos tipos que están jugando fútbol y se ve como se para una figura chiquita y camina por el patio y todos gritan. O sea, yo cuando veía eso decía, es real. El extraterrestre en Metepec, en los maizales de Metepec. Ah, ¿te sí, acuerdas? que salía escondido. Ese es un video muy cabrón. Sí. O sea, me acuerdo uno también de que están igual jugando fútbol y de que en un poste sale una mano que quiere agarrar a un niño. O sea, que es como... Que a mí no me engaña, en Shyamalan se quemó esos videos y señales? hizo señales por eso. De ahí Estoy sí, seguro. Oigan, pero ¿por qué? Yo no entiendo. ¿Por qué nos gustará o por qué existe el género del terror si es algo que no te produce placer? O sea, es decir, tú ves una película de terror y no la disfrutas. Es más, hasta sufres un poco. Y pues duermes hasta... ¿Por qué buscamos seguir consumiendo ese tipo de contenido? Pues bueno, yo pienso, para mí, yo te voy a contestar, Axel. Para mí es el morbo. Para mí es el hecho de la sugestión, o sea, de decir, ¿puede existir? Así... Obviamente a veces digo, no va a pasar. O si me preguntas, no existen los fantasmas, pero puede pasar. Y lo veo y digo, ok, o sea... No, pero es una sé. clase como cuando comes picante. O sea, Sí, eso, el cerebro humano es tan ¿Le gusta extraño. asustarse? Le gusta de repente estar produciendo sustancias con la adrenalina, la serotonina. Entonces debemos de experimentar algún tipo de sensación que nos causa placer a pesar del miedo que nos provoca. Pues por eso la gente se adicta a ese tipo de... Es más, dicen por ahí que las parejas, que en un estudio, no sé de qué universidad, se dieron cuenta que las parejas eran más románticas al salir de cine, de películas de miedo o de violencia, que de una película romántica. Se ponían ¿sí? más cachondos. Pues. Entonces, no saber de O dónde... sea, el anafe Entonces, se prendía más después de ver alguna Yo creo que posesión demoníaca. El hecho de la protección, no sé. Pues Pero, ¿sabes qué? Hay algo que sí no me gusta a mí de ver películas de terror. No me gusta cuando me gritan tanto, o sea, cuando... Al o susto, sea, al ¡bu! Ajá. Porque, por ejemplo, hace poco vi La Casa de Cera. Y La Casa de Cera es del 2002, 2003. Y por todo se salía el sonido ¡tun! Y era como de que salía alguien en la ventana y como decía, no, eso no me gusta. Sí. No disfruto la película, por más que esté mala o bueno. Yo no disfruto eso. Porque ahí no hay historia. Lo que yo disfruto es sentirme así de que, ay, no, o sea... Que la historia te produzca terror de alguna Exacto, manera. como freak, así como La película- creepy. Te podrá asustar mucho, la historia te podrá asustar mucho si te están gritando y todo, pero no deja huella. Las películas de terror buenas, bueno, cuando platiquemos de las películas de terror vamos a tocar ese tema, pero son aquellas que tienen una historia bastante buena, como El Resplandor. Ujú. ¿Te da miedo El Resplandor? Sí, pero tiene una historia bastante Sí, que la película te tiene que retratar una historia. Lo hablamos la semana pasada, Sí, güey. exacto. Y una película puede ser la mejor con efectos especiales, la mejor con las mejores actuaciones. Pero si no hay una Maquillaje, historia, sí. pues va a estar aburrida o como dice mi tío, no va a dejar huella. Pero eso me da pauta a entrar al siguiente tema.
¿Qué tan de diferencia? Yo no he leído ningún libro de terror en mi vida. Entonces, ¿qué diferencia hay en la experiencia de ver una película de terror a leer un libro de terror? Por ejemplo, yo me acuerdo que hay un capítulo de Friends donde Joey cuando se asustaba guardaba el libro del Resplandor en la congeladora. Sí. Pero decían que era un miedo muy cabrón. Entonces yo he escuchado que dicen, es diferente el miedo leído porque tú te desarrollas una historia muy... O sea, tú haces la historia en tu cabeza al grado que a ti te dé miedo. Entonces, ¿cómo es la experiencia de leer un libro de terror a verla en una película? Para mí, el libro que más me ha dado miedo ha sido eso. Y a mí me pasaba de que lo leía y no me imaginaba así el payaso, pero no sé, yo creo que me confraternizaba, me daba empatía del terror, o sea, como que absorbía el terror de los personajes. Para mí es esa explicación y no era como de que está tan bien escrito que puedo ver la escena de miedo, pero sino el hecho de que ellos sienten terror y ellos están viviendo eso. Y como lo estás leyendo, pues yo lo vivo. O sea, es muy difícil que una novela te provoque, que una narrativa te provoque terror. Porque para que esto lo haga, tienes que identificarte con el personaje. Es decir, tú leías eso y te identificabas con el grupo de los perdedores. Estabas por la edad y todo, y por el club. Para mí las películas las novelas que más me han causado ha sido Cementerio de Mascotas, o Pet Sematary de Stephen King, que es no Cemetery, es Cemetery, porque está mal, es un error ortográfico escrito en el letrero por los niños. O sea, a propósito es Cemetery. Cemetery, o sea, es un error que los niños a la hora de poner Pet Sematary. Y la otra es Legión de William Peter Blatty, que es la secuela del Exorcista. Pero son momentos en los cuales tú dices, híjola, este cuate es igualito a mí. Y hay escenas en las que dicen, por ejemplo, el Cementerio de Mascotas, spoiler alert, ¿no? Cuando se les muere el niño, y dices, si tú tienes la capacidad o te muestran la oportunidad de poder revivirlo, ¿lo harías? ¿No lo harías? Etcétera. Entonces, tienes que como que identificarte mucho con el personaje para que una narrativa te provoque terror. A mí me encanta leer, es casi lo único que leo, las novelas de terror. Pero son pocas las que digo yo, híjole, no voy a poder dormir con esta, me va a dar pesadillas esta novela, ¿no? ¿Y qué tanto es miedo? Porque obviamente como adulto el miedo cambia. Es diferente tenerle miedo a un hombre lobo a tenerle miedo a que llegue la tarjeta de crédito y no puedas pagarla. ¿Están de acuerdo que cambia mucho? Sí, el gasolinazo. ¿Qué es lo que tiene? Sí, ¿qué es lo que tiene que Andrés Manuel en la presidencia? Sí, ¿qué es lo que tienes que tener? O sea, y lo digo porque, insisto, yo no he leído un libro, pero yo no leo cualquier libro. A mí la historia tiene que tener un personaje, una historia de amor que me guste. Ya sé, Axel, vas a pensar que soy medio marica también para eso. Pero, ¿qué tiene que tener un libro para que dé terror? ¿Es el ambiente? ¿Es que ustedes se sientan identificados con los personajes? Es eso, es el momento. Por ejemplo, tú, por tu edad, podrás ver la de La Cabaña y decir, ay, pero ahí, los cuates son más o menos de mi edad, ¿no? Hay gente que la película de Filadelfia, de Tom Hanks, le puede causar pavor. Claro, de que te decida por andar. Exacto, o sea, porque de repente dicen, híjole, yo llevo una vida más o menos desordenada como el personaje, híjole, no me va a pasar lo mismo. Puede causar terror eso, y saliendo de ahí va a andar con ansiedad porque no sabe, ¿me haré el chequeo o no me haré el chequeo? Son los momentos en los cuales tú te identificas con el personaje. Hay otras películas que dices, no me identifico, pero están también hechas que te provocan miedo. A mí me pasa, sí, concuerdo completamente contigo. Son los personajes, es la empatía o sea, bueno, tú sentirse conectado. Pero, por ejemplo, hay una parte específicamente de eso, digo, de It, no la enseñan las películas, donde queman un bar de unos negros por racistas. Uh-huh. Y hay un momento donde te enseñan la película la desesperación de las personas y de que al mismo tiempo, porque se están quemando, no pueden salir, pero al mismo tiempo dicen... Y de repente sale eso, el payaso saltando, dando maromas atrás, sale bailando atrás de los del Ku Klux Klan. Y yo me acuerdo que cuando lo leí dije, o sea, pues sí como que sí me impresionó la imagen, porque, te digo, tú cuando lees, como que a veces te pierdes, tú sabes que te pierdes y si vas leyendo, o sea, sin pero darte como cuenta. piloto automático. Exacto. ¿No? Y a mí me pasó en esa escena específicamente, y yo realmente, te digo, o sea, no es como, ay, vi a eso, no. Sino que... pues fue como me sentí, o sea, sentí el corazón así como de... Es que, no,
Eso no es una novela de terror, eso es la novela de terror. Sí, O sea, para mí es la mejor es la novela de tesis. Stephen King, es su tesis doctoral. Esas escenas, esos específicos cachitos que te pone de que de repente están matando O de los vaqueros, clan, la banda, sí. la banda de asaltabancos, y de pronto dice, veo al payaso disparando desde una ventana, pero lo peor es que me causó terror ver lo que estaba recargado de las rodillas para afuera sobre la ventana como volando. Sí. O sea, esas pequeñas apariciones de Pennywise en las que veo saludándome al payaso detrás de todos los del Ku Klux Klan, Sí. o el pájaro con globos. Pero es lo que significa Pennywise, ¿no? Pennywise es la representación del miedo. O sea, toma forma de payaso en ciertas partes, ¿no? Pero no siempre es un payaso. Explota tus miedos, te lee la mente y explota Y tu... a mí lo que me... O sea, lo como que- en Harry Potter, la madre esa que salía de... Los de- dementos... No, el no, no. Ridículos. Como el Ridículos. El Bogart. El Sí, Bogart, el Bogart. que adopta la forma que... Por ejemplo, De igual tu yo le miedo. tengo miedo a las ratas. Y se convirtió en una rata gigante. Así es. Pero tú le tienes miedo a... Las arañas. Y será una araña. Y tú le tenías Así miedo es. a... El mi papá. bañarse, o sea, sí. sí. Sí, sí. A mí digo, lo que me encanta, así, lo que admiro mucho cuando leí, mucha gente me puede decir, es que Stephen King es puro de bestseller, pero como libro, lo que me gusta mucho es el mundo que crea, porque es una histeria colectiva, ¿sí me entiendes? O sea, Ujú. el Derry El es pueblo. el pueblo, todos viven el terror, ¿sí me entiendes? No es como de que, como una película cliché de miedo de que, nadie te cree, tú eres la niña que ve al demonio y nadie te cree. Acuérdate lo que pone Mike Hannon al principio, que dice haunted. Ajá. La definición de haunted. Dice, Derry es un pueblo haunted. Ajá. Sí, haunted es encantado. Y luego dice, reviso el diccionario, haunted quiere decir un lugar acosado por los espíritus, un lugar donde los fantasmas no descansan. Pero al final dice haunted, un lugar donde las bestias van a alimentarse. Dice, todo el concepto de haunted queda en Derry. Sí. Sí, o sea, es lo que te digo. Y es lo que yo más admiro en ese tipo de libros, que es como esa histeria colectiva y donde dices, no hay esperanza. ¿Sí? Pero, por ejemplo, igual, y aquí me desvío un poco, pero el terror en It es muy marcado porque habla del miedo en general. O sea, ese es el personaje principal, Sí, es de el miedo. enfrentar al miedo. Pero, por ejemplo, a mí en lo particular, las historias que más miedo me dan, y lo hemos platicado en el primer podcast, es las historias de las posesiones diabólicas, por Ok. decir algo. Pero porque es a mí lo que me da miedo, el que a mí se me mete el diablo. Igual yo no tengo miedo, claro que me voy a cagar si veo un payaso, pero a mí ese no es el tema que me da miedo. Pero yo nunca he visto que haya un libro de decir posesión demoníaca. Porque igual eso ya entra más por los ojos que un entorno de miedo o cómo funciona. Probablemente, ¿sabes por qué? Bueno, igual porque el terror supongo que se ha hecho más visual por las películas. Y, por ejemplo, en El Exorcista, ves a Carrie, digo, ¿cómo se llama la niña? Bueno, Regan, que voltea la cabeza o vomitando y así, te quedas así. Y Regan se le volteó la cabeza. Digo, obviamente estoy exagerando, pero supongo que el terror se ha hecho más visual gracias a eso. O incluso a veces de oídos, o sea, por los sustos. Porque, por ejemplo, terror, hablábamos antes de empezar a grabar del Resplandor. El Resplandor nunca te habla, o sea, te habla de un asesino en serie que se vuelve loco, que tiene partes de terror y las imágenes, pero realmente el libro da miedo. Sí, porque el libro te habla de un hotel que el espíritu, esa es una de las genialidades de Stephen King, es él genera espíritus en base a objetos. Los objetos tienen espíritus o se vuelven espíritus, pues. Uh-huh. Christine, en el caso del Resplandor, es el hotel ¿cómo se llamaba el hotel? No sé. No me El acuerdo. hotel. Outlook, el hotel, no me acuerdo. El hotel estaba construido sobre aparentemente un antiguo cementerio indio, Apache. y desde entonces ha habido desgracias en ese hotel. Entonces el hotel era en sí el espíritu. La novela es completamente distinto el final a la película. Pero, perdón, justo ahorita me acordé. ¿Por qué? O sea, ¿cómo te puede dar miedo una historia, un libro? ¿Cómo te da miedo cuando alguien te cuenta una historia de terror?
No, o sea, estoy seguro que te ha pasado, Daniel, que alguien te cuenta una historia de terror y sientes así como de... Sí, y muchas veces, como dicen, la forma en la que lo escriben. Exacto. Pero que, o sea, a mí mi duda es si hay algunos elementos en específico que a ti, Sergio, o a ti, Axel, les dé particularmente terror Para en los mí- libros. Por ejemplo, el otro día yo vi la película de El juego de Gerald, que también está basada en un libro de Stephen King. La historia, digo spoiler, pero es una pareja que ya tiene un problema en su vida sexual. Se van a un motel a cachondear. No, a una cabaña, a una A una casa a En el cachondear. ¿A un Airbnb o qué? Sí, güey, No, pero no, era del señor. era muy rico. Pero, Ah, ok. y el güey toma Viagra y pues tanta circulación le dio un infarto y se muere, güey. O sea, se muere ahí y la morra Sí. estaba amarrada a la cama porque pues Ajá, el güey sí. tenía sus fetiches. Para hacerlo un cuento largo, al final de la historia resulta que se mete un asesino en serie. Ella cree que veía un fantasma, Ajá. un espíritu, y creía que era su imaginación, ¿Qué porque cree? ella veía fantasmas durante todo su calvario amarrada, Ajá. pero resulta que esa persona en la esquina no era... Empieza a alucinar por también la falta de Está agua. muy y todo. bueno. Es mejor, son de las veces que dices, es mejor la película exacto. que el libro. Porque pero es un terror real. Sí, pero Y- el terror, a mi gusto, sale, o sea, porque ella ve, como dice mi tío, fantasmas o escenas, espectros durante todo el calvario. Pero al final sale ya uno que sí se ve más monstruo y ese es el que a mí me dio miedo. O Sí. sea, ya cuando le metió algo paranormal, ahí fue cuando yo me cagué. O sea, entonces a mí es lo que tiene que haber una historia de terror para que me dé miedo. Una figura o algo Sí. extraordinario. No sé si ustedes pasen lo mismo. A mí la escena que más me causó miedo en El Exorcista, además de los sonidos, que son excelentes. Las caras. O sea, las voces, cuando la muchacha está hablando, tiene como 3 o 4 voces, Ah, la reina sí. se comunica. Es la escena en la que se aparece Pazuzu. Cuando de pronto están los dos exorcistas tirados en el piso y ella aparece como que se soltó y está Y se ve la estatua, ¿no? Y se ve la estatua de Pazuzu, que entiendes porque al principio la encuentra el arqueólogo en Irak. Ah, Ese- ok. Y ese- se lo trajo. Ese porque- Pazuzu es el señor de las moscas, y es un demonio que aparentemente es el líder de los demonios que están dentro de Regan. A mí, ¿sabes qué? A mí, y es lo que más, de lo que más aprecio de las películas de terror así, cualquiera, porque incluso las malas tienen ese como efecto. A mí, me acuerdo ahorita que lo mencionas, como esas figuras que aparecen así como de que, ¿ya viste? ¿Sí me entiendes? Sí. Como la cara, bueno, esa no es tan sutil, pero la que sale una cara cuando prende la luz la mamá y y en la estufa sale una cara de un demonio. Y de repente a veces te dan flashazos del mismo demonio en El Exorcista. En El Exorcista, O- en el sueño del padre Ajá, Carras. Que exacto. O en La Noche del Demonio, por ejemplo, que en esa película salen muchos fantasmas sin que te avisen. De que sale el niño bailando y de repente sale en la esquina y nomás sale como 2 segundos. Sí, sí, sí. Ese Pues, tipo de cosas a mí son como joyitas, así que, ¿ya viste? ¿Ya viste? Sí. Y ese sentimiento o sea, de que tienes que estar atento, para mí son cosas que, o sea, me sorprenden mucho y me infunden mucho terror. Y son distintos terrores. El otro día platicamos, mi tío Sergio y yo, de Actividad Paranormal, ¿te acuerdas? Sí. Que es una película, las primeras dos, que eran... Bueno, lo que coincidíamos, o lo que a mí me daba más miedo, es que como en ningún momento sale el monstruo o el fantasma, estás poniendo atención en todos los detalles de la película. Sí. Entonces se mueve algo y tú dices, no mames, se movió. Pero todos tus sentidos están clavados en la pantalla porque no te quieres perder nada de lo Se que le pasa. mueve el cabello a la muchacha, Sí. como que le está respirando a un lado y dices... Pero es el- otro tipo de miedo. Sí, el problema fue que con Actividad Paranormal, que empezó demasiado bien y después sacaron un chingo del mismo formato Franquicias, y dicen, qué lana. prostituyeron todas las escenas de que, o sea, en vez de que se mueva 2 centímetros una libreta, se mueve todo, es como, ¿ya viste? O sea, Sí. por ejemplo, La Bruja de Blair es perfecta en eso, Sí. de que empiezas, que en la tienda de campaña, o sea, como que los están Las voces molestando, de los niños. las voces de los, o sea, y tú siempre estás esperando que salga la Y- pinche y te- Bruja de te da la Blair. imaginación, porque yo la he visto como 80 veces esa, y escuchas perfectamente a los niños y parece que los lleva alguien. Porque si los niños van platicando y luego dicen, y los vamos a asustar, como que le están preguntando a alguien, mira, me pongo chinito nomás de acordarme. Ah, de eso. ¿sí? No Le me están acuerdo de preguntando eso. como a un adulto, ¿y qué quieres que haga? Y muevo la casa de campaña, y se empieza a escuchar las vocecitas, y como que es la bruja la que lleva a todos los niños y dicen, órale. Tú esta Ah. película la viste en Estados Unidos, ¿no? Y no sabía que era película, yo pensé que era documental cuando la vi.
O sea, y O sea, de me tan- agarraron por el principio, formato. sí. Es que fue pionera en eso, Sí, o sea, el proyecto, no sé si tú sabías, pero el proyecto lo iniciaron con una página web, o sea, Sí, sí. una página web en 1999 creo que salió. Y todavía existe la página, Exacto. que puedes meter y escuchas el audio original. Como si fuera una página de esas, un blog que Sí, sí. cualquier persona hubiera hecho, o sea, fue un proyecto muy ¿Y ahí bien, cuál es el diseñado. terror? ¿El que La puede ser sugestión. real? ¿O la bruja como tal? Yo ¿O creo los que niños? todo. Yo creo que desde el hecho del ambiente del bosque, imagínate estar perdido en un bosque y que dar vueltas. Imagínate, obviamente, escuchar niños en la noche. El hecho de la leyenda urbana, de decir, oye, es una leyenda urbana y puede ser cierta o no. O sea, ese tipo de cosas para mí es... No, y que al final no sabes qué pasó. O sea, Exacto. no te queda con... O sea, desaparecieron. De que ves al tipo volteado y ya Y se cae la cámara y desaparecieron. Y un año después encontraron los videos ahí guardaditos. O sea, que no hay un closure. De hecho, si tú me preguntas a mí qué es lo que más me causa miedo, es a mí el concepto de la desaparición. Y de la desaparición inexplicable. O sea, hay un libro que ahorita estaba buscando que se llama Into Thin Air. En el mero aire o De Paul... Paul Bear, que se trata, el libro son casos de gente que desapareció y desapareció de manera inexplicable. Por ejemplo, te viene el caso de una persona, de un señor que está en un día de campo con su familia y están todos ahí, toda la familia tomando y comiendo y él se aleja a caminar y voltea y saluda a su hija y de repente, ¡pum!, como que se cae en un hoyo y toda la familia corre a buscarlo y no hay ningún hoyo y no lo vuelven a ver. Yo había escuchado... ¿Pero son historias reales? Son historias reales, documentadas en diarios y todo, de que la persona desapareció enfrente de sus familiares, ¿Es de sus reciente? amigos. No, este libro ya es de 1970 y porque tantos. yo conozco una historia de hace como 2 o 3 años. Obviamente ya tiene conclusión, pero al principio estaba muy así como misteriosa. De hecho salió en las noticias. Te digo porque lo leí no me acuerdo en dónde, pero en un lugar, una fuente, digamos así, confiable, como en un periódico. Eran una familia que vivía en Arizona, que eran o sea, un esposo y una hija chiquita. Ajá, sí. Que, no sé si te acuerdas, pero que, o sea, de repente desaparecieron, nadie supo nada y entraron a su casa y vieron que tenían, o sea, como los platos Rituales satánicos. No, ¿o qué? No, estaban los videos, sí era ese. No, bueno, ahí te va, no sé si es ese. Pero de que entraron a la casa y era como si un día normal, estaban los platos de cereal, comidas. un plato de cereal servido, un medio O sea, huevo. como si alguien estuviera en la casa viviendo día Como si normal. se acabaran, como si estuvieran comiendo. Y dijeron, normal, vámonos. Y de repente desaparecieron. Ajá. O sea, de que... Digo, pasaron días cuando entraron a la casa, pero te digo, estaba todo servido. Estaba la mochila hecha para la niña para irse a la escuela. Y la conclusión de la historia es, obviamente te arruina como el misterio, porque al parecer el papá era socio de un drug dealer. Y se desapareció. lo encontraron enterrado, los encontraron la familia enterrada en el desierto. Ahí ya entra... Esas son bueno, las historias de terror de verdad. No, hay una historia muy similar, pero no es en Arizona. Y de hecho está en internet, donde están los videos de la casa, los videos de la cochera, en la que se ve que están subiendo, se comportan de una manera extraña. Y es también papá, mamá, hija, y suben al carro y luego vuelven a bajar a la hija y luego se vuelven a subir. Los ven como que van caminando de una manera muy aletargada. Y por fin agarran carretera. Y los encuentran como 300 kilómetros después, encuentran el carro abandonado en la carretera y se ponen a buscarlos en el bosque y los encuentran muertos a los 3 en el bosque. Y aparentemente se suicidaron, o sea, y mataron a la niña. O como O sea, una especie como secta, O- ¿no? No se sabe qué ¿Por qué rayos tú pasó. un culto? Tú traes algo Güey, con un es culto. que, o sea, a final de cuentas, pues no sé, esas cosas suenan a culto, güey. Ayotzinapa, un culto satánico. No, o sea, a lo que me refiero es, por ejemplo, tú dices lo de la desaparición. A mí es algo que a mí también me da mucho miedo, por ejemplo, el tema de los aliens. O sea, la desaparición repentina, o sea, es algo que yo creo que nos da miedo por sentir que nos pasa. O sea, que en cualquier momento a mí me puede pasar o le puede pasar a algún ser querido. Sí. Sin embargo, por ejemplo, a mí me da más miedo que me secuestre un alien a que me secuestre una identidad demoníaca. O sea, porque siento que un alien va a experimentar conmigo, pero siento que un demonio me va a violar. No sé, güey. O sea, tengo diferentes sentimientos respecto a eso. Pero yo no sabía que había tantos temas de No, hay desaparición en muchísimos todos lados. de familias que salieron de vacaciones y encuentran el carro y no los encuentran a ellos. O como te digo, sucesos inexplicables como documentados del caso de este zapatero en Estados Unidos que en una borrachera les apuesta que puede llegar corriendo hasta el pueblo siguiente a sus compañeros
Salen, los van siguiendo en el carro ellos y él va corriendo en la carretera. De repente se tropieza, se cae, se enfrenta y desaparece. Y llegan histéricos con la policía, y la policía no les cree, dicen ustedes están borrachos. Desapareció enfrente de ellos durante la noche. Entonces ese tipo de cosas son las que a mí dices, ay, que son sí tan me da miedo. cotidianas que no, o sea, no tienen la gran historia. Son historias que tú dices, oye, eso puede haber pasado aquí en Santa Cruz de las Flores, en Guadalajara. Sí, y desapareció porque de repente fue a comprar el pan y no regresó. Y no se lo llevó nadie, sino que la gente lo vio caminando, entró a la panadería y ya no salió. Sí. Bueno, ese es un tipo de miedo. Pero por ejemplo, ahorita hablan mucho del exorcista, como del personaje como tal, ¿no? De Regan, y luego hablamos de la bruja de Blair. Para ustedes yo creo que hay dos tipos de personajes. Los personajes hechos ya por Hollywood o por artistas, y los personajes clásicos del terror. Sí. Bueno, no sé qué quieren que toquemos primero. Dando rienda abierta, yo propongo, hay que mencionar tu top 3, top 5 personajes emblemáticos de terror. O sea, no pues que me dan más miedo, sino que digas terror, piensa en esto, luego. Okay. ¿Va? Yo creo que yo tendría que empezar por Edward Cullen de Crepúsculo. Güey. Era un excelente vampiro. Que viene de una saga perfecta, sí, ¿no? completísima. Sí, claro. ¿Dónde estoy yo? Sí. ¿Qué pasó? No, por ejemplo, a mí como tal, creo que el personaje del exorcista Regan es el personaje relacionado al diablo o una posición demoníaca más emblemático. ¿Crees? De la historia. Pero Dime otro. yo no me acuerdo de Regan, yo me acuerdo de la cara de Regan. Por eso, el personaje como tal, bueno, yo creo que ese sería el personaje más que Drácula. Regan posesionado. Más que eso. A mí es el que más me dio miedo. O sea, te estoy diciendo el mío. Sí. Yo creo que también después la figura de los vampiros como tal. A mí me gusta mucho la historia de los Boys, pero también la historia de Drácula de este... ¿Cuál de todos? Bram Stoker. De Bram Stoker. El libro. El libro y ese es un libro de Coppola. Ajá, pero la película de Coppola. Los hombres lobos. Aquí mi tío me va a querer matar, pero a mí no es un personaje que me dé miedo. A mí... No, a mí no me da miedo, no. pero es una figura que... Es más, me encantaría que existieran, la verdad. ¿Los hombres lobos? Sí, digo, me da miedo, pero lo sé. ¿cuál es el origen de los hombres lobos? Más bien, yo quisiera preguntar, bueno. ¿cuáles son los orígenes de los hombres lobos? O sea, mira, ¿por dónde nace? El hombre lobo nace por una cuestión de histeria colectiva, otra vez. Es una cuestión de la Edad Media en la cual se consume trigo, se consume el pan, se consume el centeno. Y en aquel entonces había una ignorancia sobre el control de los hongos que existían en el trigo y en el centeno, que se llama el ergot. El ergot tiene facultades alucinógenas similares al LSD o a los hongos alucinógenos. ¿Qué sucedía? Que las familias consumían ese pan, y en aquel entonces las leyendas de su región era de vampiros y hombres lobos y brujas. Entonces, ¿qué sucede cuando la familia se pone toda loca alucinando? Pues ven lo que más le tienen miedo. ¿Qué sucedería si en Texas sucediera... Es como el chupacabras de la Edad Media, ¿no? Exacto, o el ovni, el extraterrestre. Sí. La gente se pone medio pacheca, que va a haber estas luces en el cielo, va a haber extraterrestres que les quieren tumbar la puerta y entrar, porque es el miedo que existe en ese momento en esa área. ¿Y por qué en esa zona? A mí siempre me ha dado curiosidad. ¿Por qué hay una zona de Europa más pegada a una Europa oriental que está más marcada? Transilvania, Rumania, lo que es Rumania, la ex Yugoslavia, toda esa zona. Pues yo tenía entendido que el conde Drácula sí existió, el Vlad Tepes, que se supone que tenía como... que empalaba a la gente. Estás hablando de una zona plagada por lobos, que la gente perdía a sus hijos por los lobos, porque estaban los niños cuidando a las ovejas y llegaba la manada de lobos y decían, híjole, está más sobroso híjole, suene como cura católico, ¿no? Estaba un niño con las ovejas. La verdadera historia de terror. Sí, ¿cómo se llama? El padre Maciel, sí, ¿no? El padre Maciel. Entonces llegaban los lobos y se llevaban, se sacaban a los bebés de y los vampiros campamentos. por un tema de un contagio de plagas por los Es una mezcla. Por ver los puntitos, ¿no? Ajá, de las y mordidas. por la rabia, o acuérdate que también se daba mucho matrimonio entre parientes en esa época. Saludos a nuestros primos en Sonora. Sí, ahorita estaba viendo los Simpsons de Shelbyville y que decía que casarnos con nuestras primas. Y casarnos con nuestras primas. Y había la hemofilia, y a veces degeneraciones genéticas en las que las personas eran alérgicas a la luz, eran pálidas,
Y luego también estaba la cuestión de que la gente pues caía en coma, se levantaba durante el sepelio, no existía el proceso Embalsamiento. de embalsamiento, etc. Entonces todo eso generaba leyendas y el vampiro es el zombie de la Europa oriental. A nosotros ahora ya utilizamos la cuestión del zombie, que es más caribeño, pero el vampiro se levantaba de su tumba y se alimentaba de los vivos. Ok, sí, misma figura. La misma figura, es una figura... Más que lo hicieron un poquito más victoriano, más glamoroso. Después lo hicieron glamoroso, pero el vampiro original era era feo, olía muerto, Sí, es cierto. se robaba bebés porque era lo que se podía extraer de las casas. No había luz, no había más que algunas fogatas, encendidas chimeneas. Se metían y se robaban lo que era más débil, que eran los bebés, y se alimentaban de la sangre de ellos. Entonces era un ser realmente asqueroso, deplorable. No sé si leyeron a Anne Rice. Ah, sí, la entrevista del vampiro. Sí, cuando Mucho se más va a o menos. Luis a buscar a sus antepasados vampíricos y encuentra a unos seres en la sierra, en las montañas de los Cárpatos Desagradables. que dicen desagradables, porque así era el vampiro de aquel entonces. Luego ya después lo hicieron Ya muy bonito, grande y muy Brad bonito. Pitt. Entonces, pero el vampiro de Brillante. Stephen King de Salem Slot, ese es el vampiro real. El vampiro zombie que sin el master, sin el que lo Es transformó, incontrolable. sí, llega y se quiere meter a la fuerza por las casas, se muere con la luz del sol porque no sabe anidar, etcétera. Bueno, ok, sigue con tus personajes. Tu Perdón. top 3, no los has acabado. No, es que yo no soy tan experto en ese tema Bueno. del terror, güey. O sea, A Tú ver, tienes- sí. Mira, mi top 3, sin pensarlo, en el 1 para mí está eso. O sea, como digo, porque incluso desde chiquito, ver el payaso, o sea, ver la simple portada de la película, ver a eso a mí me da miedo. O sea, Tim Curry como eso es... ojo, yo sí pongo al Alien. ¿Cuál de todos? El Alien de Aliens. de Aliens de la ¿Del película. octavo de Alien. pasajero? Sí, güey, es que ese fue como la primera representación de un alien asesino como plaga y en las películas de los 90s era super dark. Sí, güey. claro. No, Pero y, sí, por eso, y era, perdón, era la sí, ciencia sí. ficción de terror completa. Yo de chiquito, así voy a hacer una mención honorífica, porque de chiquito, y estoy seguro que a mucha gente de chiquito también le afectó, a mí Chucky, yo sé que es estúpido, es un miedo irracional, pero a mí Chucky me da miedo, o sea, su diseño, todo, o sea, su cara, a mí me da miedo. Y fue un fenómeno, digo, tú viviste los 90s. Sí, sí, sí. O sea, digo, a nosotros como niños, claro que nos daba miedo, pero ¿ustedes les daba miedo por los efectos que había en ese entonces? No, porque otra vez era algo que decías, para que pase esta canijo, ¿no? Digo, a todo el mundo nos da como que cosita los monos ventrílocos, los ves sentaditos y Sí. tratando que empiezan a hablar solos. Pero no, Chucky, creo que Chucky más bien llegó a cierta generación como Annabelle ahora, que es la Chucky de los Ándale, millennials, dicen. ándale. Ajá, Que sí. es nada más que esta no se mueve, Sí. nada más mata mirando. Sí, Pero sí. cayéndose ya de sé, ladito. sí, exactamente. Que es más peligroso. Pero, Sí. pues sí, para mí personajes emblemáticos... Freddy. Emblemáticos no tanto, para... Mike Myers, güey. Yo sí tendría que meter a Mike Myers. Es que a mí me impresionan mucho sus películas. Así, digo, no eran inteligentes o así, pero a mí me da miedo que me siguiera un güey gigante vestido de un pinche overall con una máscara de Mike Myers, o sea, y que era inmortal, o sea, porque lo tiraban de un edificio, le cortaron la cabeza y seguía, o sea, a mí sí me impresionó mucho Mike Myers, pero... ¿Mike Myers está inspirado en alguien? Sí. ¿En Estoy quién? inspirado en un... el otro día estaba viendo esa historia. Es de un chavo que más o menos hizo lo mismo. ¿Que mató a su familia? Pero porque durante cuando nace este personaje, que no me acuerdo su nombre, lo cambia una enfermera medio demente en el hospital y se muere el otro bebé y los papás equivocados se llevan al bebé y después se enteran de que no era su Y bebé no lo quieren. y no lo quieren, pero se quedan con él. Entonces lo someten a muchos abusos y todo. Y luego nace la hija, que ya ahora sí del matrimonio real, y a esa la chequean y todo, la cuidan. Y luego la niña se vuelve abusiva con su hermano porque ve que está protegida por los papás. Y llega un momento en que el niño se le bota la canica y mata hasta el perro. Y se escapa y lo captura la policía, lo encierran en un hospital psiquiátrico. Y ándale que se les escapa y no lo vuelven a encontrar. No manches. Y entonces, estoy hablando de los 70s. Entonces dicen... Y Texas. A huevo Sí, fue sí. Texas. Sí, porque en Ah, pues Texas sí. también comen gente. Y con también la se casan Leatherface. entre primos. güey. Bueno, Tu top 3, a ver. mira, mi top 3 es primero el zombie. Como tal. Como tal, como figura. Es que sí, No el zombie caribeño. El zombie caribeño
Más bien el zombie que ahorita está realmente ¿Por virus sobreexplotado. o por brujería? No, por virus. El zombie de Romeo, de George Romeo, La Noche de la Muerte de los Vivientes. Ese tipo de la película que a mí me causó pesadillas cuando en los 90s fue la de El Regreso de los Muertos Vivientes, que es tonta la película, pero el imaginar que no hay forma de matarlos y les tumban la cabeza y el otro sigue caminando. Que veas la pandemia, que estés encerrado en tu casa y están queriendo entrar y que no hay otra forma de defenderte más que hacerte bolita en el baño y quedarte ahí y esperar que te llegue la muerte a ti. Ese es uno. O de que te puedes convertir en uno de ellos. O que alguien cercano, porque si tú te conviertes, pues ya vale madre. No, pero el mundo posapocalíptico que normalmente manejan, ¿no? Los zombies. Sí. Por ejemplo, yo hay 3 películas de zombies que se me hacen joyotas. Recientes, yo no vi las viejas, pero Soy Leyenda. Sí. La de Guerra Mundial Z. Daniel, ok. Y Tren de Busan. Así, Sí, estás está bailando arriba de mi argumento. Así, George Romero está convulsionando. Güey, y Tren al Busan, la coreana. O sea, no, esa es muy buena. Esa es la película. Pero Daniel, de zombies. pusiste a Brad Pitt con. Güey, con se una- ve guapísimo así. con su pinche. Que está chida. Bufandita. Sí, aparte soldado de Sí, la ONU, no güey. se le cae nunca la bufandita. ¿No? Y no se despega, sigue. No. O sea, tiene un palo así, está empalado No. y sigue viendo sexy, de verdad. Sobrevive a un avionazo y Sí. todo, no se le cae la Es bufanda. buena la película, eso no lo dudo. Pero por ejemplo, para mí, película de zombies 28 días después Sí. es una peliculona. Y son Es la del esos invierno, zombies, son esos No, es zombies. británica, es grabada con cámara de video, o sea, no, está grabada como formato de cine, pero con Sí. cámara Ajá. de video manual. 30 días de noche no es. No, no, ese no, es es de de vampiros. vampiros. Ah, Ese- vampiros, me confundí. sale el Jasper, no, el Cillian Murphy. Sí. Y son de esos zombies que corren locos, o sea, de Son esos zombies. epidémicos. Ajá, de eso. son Como, virus. como Guerra Mundial Z. O tipo Rec, Ándale, tipo rec. que también es buena película de Sí. zombies Rec española. es buena, pero La uno. pero la explotaron. Dijeron, pegó, Le hay que vamos a darle. sacar como 80 o sea, Recs. lo del demonio. Yo me acuerdo cuando vi Rec y era una película. Ya, cuando buena. meten el Vaticano ya vale. gorro. Por eso, ya. O sea, Cuando la novia en Pero- plena boda se pone a matar zombies. Pero me gusta mucho la 1 por el hecho de que no sabes nada. Ese tipo de películas también me gustan de terror, donde no te explican nada, donde ¿qué está pasando? Y que cierran y no pueden salir, lo siento, ni modo. Sí. Y que, o sea, Y si salen los matamos y... exacto. Y aparte era española, que pues dale un plus que no era película hollywoodense, por decirlo así. Entonces, el zombie para ti es tu favorito. Es mi favorito por el momento. Luego sigue el fantasma como tal y ese fantasma que no se ve. Películas como El Ente. Poltergeist, ok. El Ente, no sé si lo han visto, es también ochentera. Ujú. Es basada en hechos supuestamente reales, en que una mujer fue constantemente violada por una entidad, en presencia inclusive de investigadores. Era atacada y se veían las manos del ente pellizcándola por todos lados. Ese ente que tú no ves, que dices, ay, güey, que se empiezan a mover las cosas. Como ese sí, poltergeist. Como el poltergeist, sí. ¿Qué es lo más cercano a la realidad que tenemos? O sea, es lo más real o lo más accesible. Sí, o sea, porque Sí. o sea, uno nunca ve un demo o de un fantasma bien. Si O uno sea, ve asesinos seriales que andan como locos vestidos de Sí, payasos, pero no eso vas sí, a ver un vampiro. Pero no vas, no te va a tocar ver un vampiro, un hombre lobo. Y sabemos historias de fantasmas. ¿Sí? ¿Y la tercera? Y la tercera, tengo que compartir contigo eso. Lo que es Pennywise es el villano top 10 del cine de Sí, Hollywood. es que a mí se me hace muy carismático. O sea, No es un no demonio, carismático. no es... es algo... Eso. Eso. Es eso. Es eso. O sea, digo, obviamente yo me quedé con el estigma de el payaso de Tim Curry, pero, o sea, es algo que te da miedo, que te tiene que dar miedo a huevo. A lo que voy con eso, las películas, obviamente, todas, o sea, Hollywood nos ha como que influido mucho. Sus películas favoritas, digo, que quisimos hablar de películas como, ya ahorita que estamos en el mes de Halloween, ¿cuáles son tus películas? Igual y tal vez no, o sea, si quieren decir la que más te ha dado miedo, o tu película recurrente en este mes que digas, Yo voy a la que no falla. Voy a recomendar por ahora sí que por personaje, para que la tengan esta noche de brujas. De vampiros, Salem Slot, cualquiera de las dos versiones. Hay una versión donde sale se me fue este actor ochentero,
Bueno, búsquenla así, Salem Slot. Y ese es de vampiros, y es una película de vampiros y nada que ver con Edward Cullen y Crepúsculo. Hombre Lobo Americano en Londres, Esa para es licántropos. Sí. Shooter para fantasmas, que la tailandesa. Busquen Shooter, están entre nosotros. Es muy buena, sí. Tailandesa. Que de hecho hicieron la de las fotos, pues es Sí. que no me acuerdo cómo se llama, pero la de las mucha gente lo conoce como Sí. los La de de todos los fantasmas en las fotos, Ojo, etcétera. dejaron afuera al aro, dejaron fuera ese tipo de terror Es que necesitas japonés, un programa específicamente para El eso. ojo también, El ojo, la maldición. La maldición. Sacaron a Scary, ¿Sabes? al que mata al fantasma, el que es muy famoso en Estados Unidos. Scary Movie. No, Scary Movie es la Scream. risa. Scream. Es que no es una película de miedo, Daniel. Sí, o sea, es- es una chick. No, es Es la la- chick flick de las películas de Ese terror. Jason, o sea, dije, ¿sabes qué? Necesitamos un personaje, ya Jason ya lo mataron, ya lo quemamos mucho, Michael Myers también. Es como el ¿qué pasó lo que hiciste? Sé lo que hiciste el verano pasado. O sea, Sí. es de asesinos. O sea, yo no Que la otra metería. vez es Está bien, a lo está que el bien. gringo le tiene miedo. Ajá. O sea, mira, son te- fenómenos gringos Sí, esos. Sí. Te acepto el aro sin pedos. O sea, y de hecho es una película olvidada. Mucha gente ya olvidó el boom que dio el aro. O sea, a nosotros nos tocó de Samara. O sea, ver la tele, o sea, ver la estática de la tele era. La para maldición nosotros- japonesa, ¿Sabes qué era a mí? Sí. ¿Sabes qué ¿Cómo se era? llaman? ¿Cómo se llaman? Grudge. Grudge. ¿Sabes qué era a mí lo que más me da miedo de todo eso? y Ay, el no. niño asomándose. No, o sea, o sea, es que escuchar esos el son sonido- elementos de terror distintos a lo que No, al- más al- bien es para nosotros los mexicanos es más ad hoc a nosotros Sí. que a los gringos. Por eso a los gringos se las tienen que masticar. Que- volver a volver a- hacerlas. Además que les da flojera leer subtítulos, pero se las tienen que medio adaptar, ¿no? Entonces, a nosotros el terror asiático nos llega. La historia de dos hermanas. Hay una escena en la que es coreana, en la que dice, ya es de día, se oyen los pajaritos y de pronto la hermana, la muchacha voltea y ve como que algo se va moviendo enfrente de su cabecera, de la piecera de la cama. Y aparece el muerto caminando y dices, pero es de día, güey. O sea, Sí, ahorita no, ahorita. No. Ajá, sí, exacto, sí. Hablando de historias de miedo, ¿ustedes han vivido o han escuchado historias más allá de las películas o las leyendas leídas? O sea, ¿qué saben ustedes de manera directa de historias de miedo? O sea, por ejemplo, yo tengo muy en claro, y con eso me gustaría que ustedes me platicaran más, la historia que nos contaban en casa de la abuela, en casa de la mamá de mi tío Sergio, que se parecía a un niño y El niño y la azul. gente que ayudaba niño en la azul. casa. Todo el mundo decía en esa casa que lo había visto, menos la gente de la familia. Sí, aparte era como la típica historia de el hijo de un albañil se ahogó cuando estaban En haciendo la la alberca alberca. de la casa. Es Pero que- luego nos enteramos que era mi tío Sergio empezando sus pininos en el terror y que inventó esa historia. Exacto. Oh, yo sí lo vi. Pero- Claro. ¿Sí lo viste? Sí, sí lo vi. ¿No es broma? No, no es broma. ¿Dónde lo viste? Ah, no, ma. Mira, la casa ya estaba remodelada. Estaba yo solo en la casa. Tenía yo 13 años. Estaba en primero de secundaria. Mi mamá, tu papá y René se habían ido a Hermosillo. Yo me había quedado porque me había ido a segunda vuelta en taller de mecanografía. Pueden creerlo. Existía taller de Mi mecanografía. tío fue Sí, virgen hasta los sí, 30 años. exacto. Y o mi sea. papá, como no estaba mi mamá, obviamente no llegaba. Ajá, claro. Y estaba yo en la casa, se hizo de noche, dieron como a las 10 de la noche y yo ya tenía miedo. A lo mejor estaba un poco sugestionado. Han de saber que mi papá desde chiquito nos llevaba a ver películas. La primera película que nos llevó a ver fue Alien. Después nos trajo la del Exorcista, nos llevó Poltergeist y Tiburón. Niñez. Niñez arruinada, cero. Sí. Entonces estaba yo en el área donde está la cocina, todavía no estaba remodelada, perdón. La cocina antes era más pequeña, había una terraza y yo estaba fuera esperando a llegar al carro de mi papá, pues porque ya tenía miedo de estar dentro de la casa. Y me acuerdo que tenía un LP con la canción de Culture Club, War is Stupid, y lo ponía que se repitiera. War is stupid, and people, porque quería estar escuchando algo. Y estaba yo en la barda así viendo hacia la calle y en eso sentí... Se me empezó a poner la piel así chinita ¿Y y sentiste volteé a un algo? lado y vi una cabecita a un lado de mí. Y en eso la cabecita gira y se mete corriendo a la casa y ve el chac, tac, No seas mamón. Me luego los, Ya luego no los voy a ir a casa de la zapatitos abuela, ¿eh? mojados. Entonces ahí fue la primera vez en que yo... O sea, los zapatillos como cuando en encharca, ¿no? chiclosos. Y entonces yo lo que hice fue me brinqué a la calle. No, y no me puedes. quedé sentadito afuera hasta que llegó mi papá. ¿Qué pasó?
Y le dije, es que vi a alguien adentro. Y mi papá se metió, venía en estado inconveniente. Entró y dijo, no hay nada de la madre. Pues obviamente yo no dormí con mi papá, dormí afuera del cuarto. Te crucifijo en la mano. Sí, casi. Oye, nunca había escuchado esa historia. ¿No habías escuchado esa Yo había historia? escuchado puras variaciones del niño Después azul. René lo vio una vez, supuestamente, tu tío René. Vivía tu tío, ¿no se acuerdan de Carlos Omar? Sí. Vivían y estaban en el cuarto que ahora actualmente ocupa René. Y tenían el Nintendo. Y dice que él caminó y entró al baño, que está fuera del cuarto de René. Y al pasar lo vio sentado Carlos Omar en el... No es cierto, fue al revés. Fue Carlos Omar el que vio a René sentado en la cama. Entonces le dijo, ¿qué vamos a jugar? Y le contestó René desde la cocina, vamos a jugar Mario Bros. O no sé, Lo que sea. El que sea. No, Entonces el otro regresa y pues no hay nadie en el cuarto, ¿no? Pero él vio a una figura sentada en la cama. Y esa misma versión, yo la escuché también que mi tía mi tía Clemen, una de las amigas de mi abuela, que ellas se sentaban a jugar en la casa, cartas, canasta, sí, es cierto. y que una vez se paró y que regresó y le dijo a mi abuela, a mi Maye, dijo, oye Dina, no me dijiste que estaban tus nietos aquí, porque ya, de hecho ya estábamos grandes. Que con mis nietos viven en Toluca y no están aquí, es martes. Y dicen, hay un niño sentado en el estudio y me saludó. Entonces, o sea, es lo que yo he dicho, mucha gente dicen que lo ha visto. Sí, y ajena a la familia. Sí, o sea, tú eres el único de la familia que lo ha visto. Y lo ha visto gente sin conocer la historia. Exacto, como la enfermera de mi abuela, Sí. que no sé si fue Leo o bueno, que estaban poniendo la alarma porque mis abuelos estaban de vacaciones y porque estaban arreglando la casa y no estaban quedando ahí y estaban poniendo la alarma y ya se cuenta que donde está la alarma, si tú ves, o sea, a tu derecha de reojo está una puerta corrediza de la cocina. Sí. Y dice que mientras estaba poniendo, ve como alguien abre la puerta de la cocina, pero la vuelve a cerrar. O sea, como de que asomándose, ay, ya se fue. Y que la volvió a cerrar así, pero lento, o sea, sin hacer ruido, pues. Sí. Y que dijo, no hay nadie en la casa más que yo. ¿Qué está pasando? Y que se fue. ¿Recuerdan ustedes que a un lado de la casa había un casco de Hacienda? No. Nunca les tocó esa escena. No. Hay que buscar esas fotos. A un lado de nuestra casa, donde están los departamentos, Ajá. todo ese un lote baldío con un casco de Hacienda. Uh-huh. Y ese casco de Hacienda, cada Halloween se llenaba de chavacos de la prepa que iban a ver supuestamente a asustar gente y se escondían ahí a gritar. Y era un casco de una casa de esas de como de 3 metros, techos de 3 metros de alto, Sí. de adobe, con mucho detalle y todo. Lo que sucede es que toda esa zona era una zona de una hacienda. Entonces nosotros estábamos pegados al casco de nuestra casa, estaba pegado al casco de una hacienda. Por lo que suponemos que este personaje pudo pertenecer a esa hacienda. Eso es lo que me gusta, o sea, es algo que yo, o sea, que yo admiro mucho de cómo sacamos conclusiones, pero Sí. paranormales, de que, ay, como te digo, seguro era un hijo de un albañil que se ahogó, o Sí. no, bajo un cementerio indio. Y o por ejemplo, también depende mucho, por ejemplo, Guadalajara tiene muchas historias de La miedo. casa de los Casa de los perros, Perros, por ejemplo. Tlajomulco, lo que es el bosque de la primavera, hay unas piedras que se les llaman tobas tabas, son unos piedronones, son unos boulders que le llaman los americanos, que los indígenas le tenían miedo a entrar al bosque de la primavera porque decían que esas piedras atraían espíritus. Entonces hay muchas leyendas aquí locales en base a duendes del bosque de la primavera o fantasmas o gigantes que supuestamente los españoles cuando entraron por esta zona encontraron huesos que los indígenas locales decían que eran huesos de gigantes. Okay. Bueno, ¿Qué? antes de cerrar, quisiera, ya que tú comentaste tu historia personal, ¿tú tienes una historia personal de miedo? Yo sí quisiera hacer dos rápidos. Una, yo te puedo decir que a mí una de las historias que más me gustan, porque son reales y hay un chorro de información en redes, hay documentales, hay todo, es el bosque. Yo les he platicado varias veces del Japón, pero el bosque de los suicidios, bueno, el bosque, Kurosawa. el bosque pegado al monte Fuji, es el lugar con mayor registro de índice de suicidios y que ni siquiera tienen calculados la cantidad de gente que hay. Dicen que de hecho hay tours donde te metes y vas a ver un chorro pues, de botellas, condones, inyecciones, pero ves Zapatos. muchos cinturones y cosas de gente que se intentó colgar. Entonces dicen que es un lugar sumamente peligroso porque no hay señal y es un bosque donde fácilmente te pierdes por lo poblado que está. Y es una historia que a mí me da mucho miedo porque la cantidad dicen que de energía negativa que se sienten y los fantasmas que Sí. se llegan a ver
en un pueblo que es tan creyente de los fantasmas como Japón. Es de las historias que más me gustan y hay un chorro de Hay un video, documentales. de hecho, un video muy famoso de un blogger así, Sí. de eso, Ah, de regó, jovencito, que que de hecho encuentra- le tiraron, y le tiraron mierda porque dijo, mira, me encontré a un güey colgado, así como de chiste, y todo Bromeando, te sí. pasaste de lanza, pero, o sea, lo encontraron No. porque se fueron del Y camino. peor aún, nos iban a suicidar las personas. Durante la Segunda Guerra Mundial llevaban a los enfermos y a los ancianos y los abandonaban A a que la se familia murieran ahí. No es cierto. Porque ellos decían, abandónenme ahí porque no quiero ser carga para la familia. Porque costaban y Entonces sí, claro. se metían a caminar los viejitos y se Y morían más en de esos hambre. tiempos donde Japón Sí, se entonces, destruyó completamente. Imagínense que tiene energía positiva y negativa que hay en ese lugar. Y ya personal, yo sí tengo bueno, es la historia clásica, la de las oficinas. En todas las oficinas siempre se presenta claro. un niño. Yo trabajaba en un lugar que estaba al lado de un cementerio, anteriormente ahí en FMC. Y a mí nunca me tocó ver nada, en las noches se sentía muy pesado el ambiente, o sea, porque literal tú veías la ventana de un pasillo y dabas al cementerio. Pero me cuentan que una compañera, para no hacer el cuento largo, que había un becario que dicen que era muy receptivo y que era muy raro el güey. Y que un día, la asistente del director, Linda, estaba escribiendo y dice que sintió que alguien le punteó el hombro, o sea, le hizo como de oye. Sí, oye, tocó. Y volteó y no vio nada, entonces pues que se sacó mucho de pedo, pero como estaba ella sola en su oficina no dijo nada. Y que le llega por el comunicador interno, el messenger que tiene en la oficina, El hangout. que le pues. llega un mensaje de ese güey que pues era la asistente del director y un becario, pues casi no tenían contacto, y que le dice, tranquila, son buenos, dicen que nada más vienen a jugar contigo. Y que estás despedido, güey. Y que o sea. ella dijo, ¿qué pedo? Y que, pues, o sea, que volteó y se acercó y dijo, Ay, oye, ¿qué chingados? Sí. O sea, que yo creo que esa fue la palabra. Le dijo, una disculpa si te hice sentir mal, pero vi que hay unos niños que juegan contigo en tu oficina y seguramente te va a asustar y vi que volteaste. Entonces no te quiero asustar, pero tampoco quiero que te preocupes, no es nada malo y yo veo muchas cosas. No hubieras dicho nada, amigo. O sea, lo empeoraste, sí, compa. sí, yo creo que ella no quiso volver, pidió cambio de oficina, pero esa es la historia que a mí en lo particular más me ha llamado la atención. Ok. Esa en particular, y en esa oficina a mí sí me tocó quedarme hasta tarde y sí se sentía mucho. Tenso, ok. Se sentía muy pesado, pero también era mucho Sí, la sugestión. Sí, claro. la sugestión que Claro. te das porque estás al lado del cementerio y se ve tal cual en todo, y pues oscuro, ya poquitas personas. Es muy duro esa Sí. parte. Bueno, yo voy a contar la mía, que es mía de mí, personal. Y son de esas veces que te sientes tan, o sea, no vulnerable, porque cuando me pasó estaba toda mi familia, que en este caso nomás era mi papá y Daniel. Estaba en Toluca, en la casa de Toluca, y pues yo estaba muy tranquilo, o sea, por eso me sorprendió mucho, porque no estaba sugestionado, no era como de, ay, estoy solo, tengo miedo. Sí, acabo de ver una Sí. película. Y yo recién me bañé y estaba bajando las escaleras, dejé un plato porque estaba cenando, mi papá estaba en la cocina, estaba hablando por teléfono, dejé el plato, lo vi y justo cuando yo estaba entrando a la cocina vi que Daniel estaba saliendo porque igual fue a cenar. Estaban los tres, vi a los tres. Cuando dejo el plato, vuelvo y cuando subes las escaleras puedes ver, o sea, mientras subes las escaleras puedes ver a tu izquierda la puerta principal. Y en la puerta principal está la sala, o sea, luego entrando y el comedor. Cuando estoy pasando, no sé por qué, volteo así como a la puerta principal y veo la cabeza de un niño, o sea, era un joven, tenía la cabeza mojada y como que se estaba asomando y se hizo para atrás. O sea, como de que se escondió. Yo, te digo, tan tranquilo estaba que pensé que era mi hermano. O sea, yo pensé que era Daniel y dijo, quiere agandallarse el Xbox que está abajo en el sótano y pues X. Subí las escaleras y hace cuenta que cuando subes las escaleras puedes asomarte, hay como un tipo balcón donde te asomas a la puerta principal. Pero al mismo tiempo, cuando subes al final de las escaleras, si ves hasta adelante estaba la tele. Cuando yo me quiero asomar para voltear a ver si Daniel sí se escondió o ya se bajó, al mismo tiempo que estaba a punto de asomarme, volteé hacia adelante, hacia la tele, y mi hermano estaba prendiendo la tele. Y ahí fue cuando ni quise voltear hacia abajo, porque no es broma, estoy seguro de lo que vi. Yo vi así la cabeza de un niño escondiéndose. ¿Cuál de las dos casas era? La blanca, Providencia. ya es que ¿Las primeras? subías, sí, No. La segunda, la donde segunda. cayó el rayo. Donde cayó el rayo.
Y en esa casa de repente nos hacían brujería, amanecían cajas con huevos. Sí, tu papá quién sabe con qué viejas andó. Y sí. Otra vez, esa es mi Ojalá no historia. escuches Topili o alguna de esas viejas locas, pero sí. Esta es mi historia rápido. En esa misma casa, mi hermano y yo estábamos solo en esa casa esa vez. Yo leía mucho en mi cama y al lado de mi cama teníamos como una radio que siempre escuchábamos. Y en ese escritorio, de repente empecé a escuchar así. Como si estuviera cayendo gotitas. Como si se hubiera tenido... Y me quedé así y dije, ¿qué es eso? Y de repente lo empecé a escuchar más fuerte, más así. Y más seguido. No es broma, cómo se acercaba el sonido hacia mí porque era un escritorio largo. Ajá. En eso entré en pánico y me fui, bajé así donde estaba Daniel y dije, déjame aquí, tengo miedo. Y bueno, pues conclusiones, no sé, ¿cómo quieren cerrar de terror en bueno, este mes? primero agradecerle a mi tío que nos haya recibido en su casa. Gracias por invitarnos. Vamos a seguir tratando de invitar más gente. Mi tío va a tener seguramente otra sesión. Sí. Pero bueno, les queríamos platicar un poquito de la historia de terror. Siempre es padre asustarse. También, si ustedes no creen y de verdad, pues, si no creen en estas cosas, tampoco anden de cagapalos diciéndole a la gente que sí cree. Ay, es que eso no existe, eso no, porque son cosas que a muchos lo disfrutamos y son nuestros pequeños placeres. Entonces yo diría, los que disfrutan el terror, háganlo y busquen y asústense, y los que no, pues cállense. Sí, para mí una de las peores personas que existen son esas personas que cuando estamos disfrutando, ya sea historias de terror o una película, diga, ay, eso no pasó. El científico. Odio eso, el escéptico, porque a veces es bueno, pero no. Tío. Yo pues cerrar, que sí les disfruten el terror como género, porque hay cosas más feas en la vida real. Eso es cierto. Entonces disfrutemos el terror como género. Pues muchas gracias, tío. Muchas gracias, público. Estamos atentos a sus comentarios. Luna Nueva de la saga de Crepúsculo para mí es de los mejores escritos. Recomendadísima. Quería cerrar con eso. Más. Muy buenas noches. Buenas noches. Bye.